días a todos. Me piden que presente este primer café de la comisión de provocado pues que estéis hoy todos aquí. Creo que este tiene que ser el comienzo, pues como todas las comisiones del colegio, una comisión de estudio, una comisión técnica, y desde luego siempre vais a tener el apoyo, la infraestructura y las instalaciones del colegio a vuestra disposición para que estudiéis Derecho y sigamos en nuestra formación diaria, que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, ¿no? Yo creo que a partir de ahora pues debéis de ir poniendo vuestras ideas en común, sobre todo en un área donde está todo tan en el aire como es el derecho tributario. Nunca se va sobre seguro en este derecho, desgraciadamente esa es la impresión que todos tenemos, y para eso pues tenéis cada uno que ir contando vuestras experiencias y vuestra experiencia en cada uno de los temas. Sin más, ya doy la palabra al responsable del área y os dejo porque yo tengo otra reunión ahora con el presidente de otro colegio profesional que viene a visitarnos. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, José, por venir a esta primera sesión del foro de organizar cosas, y por lo tanto yo, como responsable de la Comisión de Derecho Tributario, encantado de todas las iniciativas que partan de los compañeros. Y la idea de este foro de Derecho Tributario es que esta sea la primera de muchas para tratar temas de una materia, cada uno que exponga su experiencia y entre todos pues, podamos colaborar y aunar conocimientos. El desarrollo de esta primera sesión del foro se ha comunicado por email. Hay 5 ponentes que van a explicar cada uno de ellos uno o varios temas en un corto espacio de tiempo, y por supuesto, como en todas las sesiones, lo importante, aparte de los ponentes, de lo que ellos expongan, es la participación de todos los asistentes, a los cuales os agradezco mucho que hayáis estado aquí. Sin más, comienza Daniel Agüera. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, agradecer al Colegio de Abogados que nos haya facilitado todo para que podamos organizar esta jornada, este foro tributario de Derecho Tributario. Al principio de esta mañana ya me lleva la primera bronca de César, que me ha dicho: me dijiste que era un café, y esto no tiene pinta de café. Digo, bueno, la verdad es que al principio, como tampoco sabíamos qué eco iba a tener entre los compañeros, pensábamos, digo, bueno, organizamos un primer café, arrancamos y luego ya veremos, ¿no? Pero bueno, ha habido 40 inscritos y entonces lo hemos hecho en el salón de actos de aquí del colegio y con una mesa de por medio, pero que sepáis que, o sea, como estamos aquí entre compañeros, de lo que se trata en este foro es de que aprendamos todos. O sea, ni los que estamos aquí venimos a enseñar, ni eso es lo que pretendemos, sino que todo lo contrario. Como esto tiene una vocación de reunión mensual, menos en agosto, pues estamos hablando. Entonces, agradecer al Colegio de Abogados su disponibilidad, al decano por haber presentado las jornadas, que hombre, con su agenda, como además elegimos la fecha entre Sergio y yo, pues no contamos con la agenda del decano y no sabíamos si iba a poder estar, que gracias a Dios ha podido estar con nosotros, ¿no? Se organiza desde una comisión del colegio que se llama Comisión de Derecho Mercantil y Tributario, que preside Sergio Villarreal, y también hemos comentado algunas veces entre los pasillos, o incluso esta mañana aquí en la sala, que los abogados tributaristas estamos un poco faltos de formación institucional, ¿no? O sea, nos buscamos la vida con las revistas, con las actualizaciones tributarias, yendo a Sevilla, Madrid, donde podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí quería transmitiros que el tema de la formación, la responsabilidad no es solo del colegio, sino que el colegio lo formamos todos. Por tanto, lo que pretendo es que captemos entre todos esa mentalidad de corresponsabilidad y de colaboración para que podamos participar, ¿no? Que os animéis a participar en otras sesiones que se hagan. La próxima tenemos idea de hacerla el 3 de julio. No sé si tenemos ya confirmada la fecha, pero bueno, de todas formas se os mandará por correo electrónico. Siempre
intentaremos hacerlo en la primera semana del mes para que cuando toque trimestrales, pues en abril, octubre, julio, pues que no nos pille cerca del día 20 y estemos todos agobiados de trabajo, ¿no? Luego, el marco del foro pretende ser un encuentro, primero, para conocernos entre los compañeros, que por la materia a la que nos dedicamos, los abogados se conocen entre sí porque se ven en los pasillos del juzgado, pero como nosotros no pisamos los juzgados normalmente, pues resulta que cuando te dice alguien, oye, ¿conoces al compañero tal? Digo, pues no, yo es que me dedico al fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues este foro que sirva para conocernos entre nosotros, para poder colaborar, para formarnos y sobre todo para compartir experiencias e inquietudes, ¿eh? Porque lo que pretendemos es que sea eminentemente práctico, no teórico, o sea, no se trata de dar un tema de mucha enjundia, sino de que algo que hayamos visto en el despacho, ¿vale?, pues podamos transmitirlo aquí y compartirlo entre los compañeros. Luego, otra cosa en la que nos hemos fijado es en el tiempo, o sea, que sea un tiempo breve, tanto para el que expone, que no suponga un gran sacrificio para el compañero que quiera exponer un tema, el tener que prepararse una conferencia de 1 hora, pues supone 1 o 2 días de trabajo, ¿no?, para documentarse, prepararle tal. Ahora, si lo que vamos a intervenir son 5 o 10 minutos, es cuestión de que algo que hayamos visto en el despacho el mes anterior o los meses anteriores que consideremos que es de interés para compartirlo, pues que lo podamos traer, ¿no?, aquí a colación. Y luego también que el tiempo sea breve también para los que vengamos a formarnos, ¿no? Que no sea de ocupar una mañana, que muchas veces no tenemos, con la materia para que no nos alarguemos. Bueno, yo había preparado cuatro cuestiones para comentar. 2 de ellas procesales y 2 sustantivas, ¿no? Entonces, la primera, sí quiero deciros que es una opinión personal mía que he alegado en una reclamación económico-administrativa, ¿vale? Entonces, no hay resoluciones, la he basado en una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 16 de julio de 2003, ¿vale?, pero no he visto que se repita ni que esto llegue a jurisprudencia. El Tribunal Económico Administrativo, aunque genera doctrina, pero no es la jurisprudencia del Supremo, ¿no? Entonces, la cuestión de hecho en este asunto fue la siguiente. Una sociedad que por la nueva ley de procedimiento administrativo tiene obligación de comunicarse con la administración por vía electrónica, pues por descuido no se saca el certificado electrónico y se da de alta en la dirección electrónica habilitada, y entonces Hacienda le da de alta de oficio en la dirección electrónica habilitada. Entonces, ¿qué sucede? Le hacen una comprobación de IVA, le mandan un requerimiento, la sociedad no se entera, ¿vale? Y el requerimiento de gestión, pues lo que le pedía eran los libros y las facturas para comprobar el IVA. Entonces, la sociedad no contesta ese requerimiento, ¿vale? Y el procedimiento fue a Hacienda por otros motivos para sacar unos certificados y le notificaron en mano la liquidación provisional. Entonces, como estaba en plazo para recurrirla, la recurrimos en reposición y ahí aportamos los libros que nos habían pedido, las facturas que nos habían pedido y tal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Hacienda? Pues dejar a cero todo el IVA soportado. Como había iniciado una comprobación de IVA, el IVA es un impuesto formal, pues no tenía dónde comprobar, entonces pues dijo IVA soportado igual a 0. Y a pesar del recurso de reposición, no dieron a torcer su brazo, sino que dijeron, bueno, pues a usted ha aportado la documentación extraprocesalmente, fuera ya de lo que es el requerimiento, por lo tanto no hemos tenido la documentación en el momento de tomar la decisión de la liquidación provisional, se queda como está. Entonces no hemos ido al Tribunal Económico Administrativo. Y de ahí vienen los 2 temas procesales que iba a comentar, ¿no? Entonces, lo primero que me planteé es si los órganos de gestión tenían facultades. Esto es un tema que es opinión personal, ¿vale?, que lo quiero sacar a colación y que si opináis diferente, por favor, vamos a discutirlo para que yo corrija mi error, ¿vale?, o para que vayamos generando opinión común, ¿no?, si veis que no es muy disparatado lo que os voy a contar. Entonces, yo estuve mirando y pensé, vamos a ver, cuando alguien no atiende un requerimiento, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar es que te sancionen. Una sanción porque se comete una infracción de la documentación, anulamos la sanción, pero no anularon la liquidación. Bueno, pues lo que puede pasar si uno no atiende un requerimiento es que le sancionen, y la sanción es de 300 euros. Bien, ¿qué más puede pasar? Pues si en vez de estar en gestión estamos en inspección, además de la sanción, lo normal es que inspección aplique la estimación indirecta para calcular las bases imponibles y las cuotas. Esa estimación indirecta viene en la Ley General Tributaria, sirve para lo que todos hemos visto en el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades, pero también puede servir para el IVA. Yo he visto estimaciones indirectas
en temas de delito fiscal en IVA. Entonces, bueno, pues, si la inspección, yo me planteé la duda de si la inspección no puede dejar a cero el IVA soportado, sino que tiene un método alternativo de calcular la base y la cuota cuando no hay colaboración del contribuyente. Artículo 117 de la Ley General Tributaria, 139, y luego el 53 y 56 de la Ley General Tributaria, que ponen en relación las facultades de inspección de aplicar la estimación indirecta y las facultades de gestión de emitir liquidaciones provisionales. Entonces, lo que dice el artículo 117 es que gestión puede liquidar tras la comprobación. Entonces, yo lo que me planteé es, bueno, es que gestión no ha comprobado, porque ha emitido un requerimiento, pero no ha podido comprobar, porque el contribuyente no ha aportado la documentación. Y luego tampoco ha hecho ninguna otra diligencia, como por ejemplo requerimientos a terceros, a través de los datos que obtiene del 347 o del 190, o incluso varias sanciones coercitivas, sino que solamente ha puesto una, salido de liquidación y ya está. Entonces, lo que nosotros planteamos aquí, y os he pasado en 3 folios, son unos argumentos de nulidad, de pleno derecho, no de anulabilidad, sino de nulidad, por falta de competencia de gestión a la hora de emitir una liquidación sin haber comprobado previamente, ¿vale? Entonces, encontré una sentencia, una resolución, perdón, del Tribunal Económico Administrativo, que es la que os cito aquí, que también la aporto. He procurado, cuando he aportado alguna resolución o jurisprudencia, darosla subrayada, para que veáis el párrafo, porque hay algunas, esta en concreto no es muy larga, son 4 o 5 folios, pero hay algunas del Supremo que son 12 folios, 25 folios, entonces o te vas al fundamento de lo que estamos hablando o tardas más en leerla que en aprender, ¿no? Entonces, esta resolución del TEAC, lo que dice en su fundamento jurídico segundo y sobre todo al final, os lo leo textualmente porque además es una resolución del TEAC de unificación de criterios, es decir, que no lo dice de refilón, sino que lo que se planteaba aquí era precisamente esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que dice es que los órganos gestores pueden dictar liquidaciones provisionales cuando constaten que los datos declarados coinciden con los registrados, pero cuando interpreten la norma de manera distinta al contribuyente, aunque lo pueda hacer el órgano de gestión, si hay discrepancia entre la administración y el obligado tributario, lo que procede es solicitar el oportuno informe de la inspección. Entonces, a mí esta resolución me llamó mucho la atención, porque siendo de unificación de doctrina, lo que está diciendo es que gestión puede comprobar y tras la comprobación liquidar. Puede incluso aplicar la norma y la interpretación de la norma limitadas en ese sentido, ¿no? Bueno, el siguiente tema procesal iba relacionado con la posibilidad de aportar documentación vía recurso de reposición o TEARA cuando no se ha aportado en el requerimiento. Entonces, es curioso porque la resolución que he comentado antes, la liquidación provisional de gestión, cuando dejaba a cero el IVA, metía una frase diciendo que por no haberse aportado la documentación en el procedimiento de gestión, ya no se puede aportar en fases posteriores, ni en reposición ni en reclamación económico-administrativa. Se lo decía expresamente. Bueno, pues cuando estudiamos el tema, resulta que la sentencia del Supremo del 20 de abril del 2017, en recurso de casación para la unificación de doctrina, lo que dice precisamente esa sentencia es que se puede aportar la documentación y la tiene que valorar cada órgano que la reciba en cualquier momento procesal, ya bien sea recurso de reposición, que lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto, o sea, a razón de más para que pueda uno aportar esa documentación, bien en el Tribunal Económico Administrativo, porque el Tribunal Económico Administrativo tiene facultades revisoras completas de lo que hace el órgano de gestión, pero luego es que también se puede aportar en vía contenciosa. O sea, lo que no podemos hacer en vía contenciosa es alegar algo que no hayamos alegado antes, pero sí se puede aportar pruebas, porque precisamente una vía contenciosa de lo que se trata es de obtener una sentencia en base a las pruebas que se aporten. Entonces, si decimos que el juez no puede valorar las pruebas que se aporten, estaríamos vaciando de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva. Bien, bueno, pues ahí tenéis aportada esa sentencia. Y luego los dos temas sustantivos es uno que nos atañe mucho a los abogados, que es el tema de la condena en costas, la indemnización. O sea, todos tenemos claro que cuando hay una condena en costas por la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que se produce realmente es un concepto, no es un concepto sancionador al que pierde el pleito, sino que es un concepto indemnizatorio para quien lo gana. Es decir, que cuando alguien gana un pleito, ha incurrido en unos gastos procesales de abogado, de procurador, de perito, lo que sea, ¿no? Y entonces, para reparar ese daño,
está el tema de la condena en costa. Esto es una doctrina pacífica, jurisprudencial, tanto en vía civil como en vía contencioso administrativa. Bien, pues lo curioso es que una consulta muy reciente del 23 de marzo de 2017, que citado aquí, ¿vale? La consulta vinculante 750/2017, al hilo de todo el tema de las cláusulas suelo, cuando explica el tratamiento fiscal de los intereses que te devuelve el banco, de si eras empresario o no eras empresario, de si te has deducido en vivienda o no te has deducido en vivienda, tal. Pues luego, como coletazo, habla del tema de la indemnización de la condena en costa. Y entonces la califica como ganancia patrimonial. O sea, analiza y dice, no son rendimientos del trabajo, no son rendimientos de actividad, salvo que sea una condena en costa de alguien que esté relacionado al proyecto con su actividad. Total, ganancia patrimonial. Hasta ahí podemos estar de acuerdo en que la calificación jurídica tributaria sea de ganancia patrimonial. Pero claro, lo llamativo de la consulta de la DGT es que decía que tributaba, que esa ganancia patrimonial tributaba porque como el sujeto pasivo, el contribuyente, persona física que ha puesto un pleito de cláusula suelo, no puede deducirse los gastos del pleito, no son gastos deducibles. O sea, la ganancia patrimonial no tiene un concepto de gasto deducible. La ganancia patrimonial se produce por la diferencia de valor, por la alteración, cuando se produce una alteración en tu patrimonio, por la diferencia de valor entre el precio de adquisición y el precio de transmisión, ¿no? Bien, pues entonces, claro, a mí esto me chocaba muchísimo y empecé a buscar jurisprudencia. Y me llamó la atención que, siendo una cosa tan común como es una condena en costa, no existe jurisprudencia en materia tributaria, o por lo menos yo no la he encontrado, sobre cómo tributa o si tributa esa condena en costa. Bueno, entonces, como no existía doctrina, pues me la inventé. Y lo que hice fue, en el blog del despacho, escribí un artículo en el que explico, no sé qué os parecerá, que la ganancia patrimonial, partiendo de la base de que esto es una ganancia patrimonial, hay una letra del artículo, creo que es 37, espérate que lo busco y así no me pierdo. Sí, el artículo 37.1.g de la ley del IRPF explica que cuando la alteración patrimonial proceda de una indemnización por daño patrimonial, la ganancia solo existirá si es mayor la indemnización obtenida que el valor del daño sufrido, ¿vale? Entonces esto es de cajón, de sentido común. Es decir, si la condena en costa es una indemnización que viene a resarcir el gasto que yo he tenido de abogado y procurador, no me diga Hacienda que no me puedo deducir el gasto. Evidentemente no es que sea deducible o no deducible el gasto no es deducible, salvo que sea un pleito relacionado con nuestra profesión, ¿vale? Si es un pleito en el que nos están pidiendo responsabilidad civil como abogados, pues evidentemente eso es un pleito que será gasto deducible en nuestra actividad económica y luego si tenemos el ingreso de la condena en costa se netean. Pero si somos un particular, la ganancia patrimonial existe porque me han pagado una indemnización. Hay una capacidad económica que no tenía. Si no me lo hubiesen pagado, si hubiese perdido el pleito, pago las costas y no me las puedo deducir. Pero como viene a resarcir un daño, pues entonces la forma de valorar esa ganancia patrimonial es la indemnización menos el daño. Si coinciden en las cantidades, que lo normal es que coincidan, pues es cero. Entonces no tributa, ¿vale? Bien, bueno, pues esto está publicado en el blog. Os he aportado ahí la argumentación legal que yo considero ahí que se aplica. Pero, insisto, no existe todavía doctrina jurisprudencial. Y por último, dos consultas de la Dirección General de Tributos, una del año 2011 y otra del año 2007, que son consultas que no son recientes, como veis, estamos ya en 2018, pero que a mí me llamaron la atención porque las desconocía y las descubrí este año. Entonces, van de lo siguiente. Resulta que todos conocemos la presunción de la afección de los vehículos al 50% a la hora de podernos deducir el IVA soportado en la compra o en la reparación, gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, esa presunción de afección del 50%, por supuesto hay que probar que el bien está contabilizado en la actividad, que se dedica a la actividad. No hace falta probar el porcentaje si nos sujetamos a la afección. Pero ¿qué pasa? Yo hace años, antes de estas consultas, pues un cliente que tenía en su balance adquirido un vehículo por el cual se había deducido el 50%, pues lo iba a vender para comprarse otro coche, ¿no?
Entonces me dice, ¿esto cómo va? ¿Sin IVA? ¿Con IVA? ¿Sin IVA? ¿Esto es segunda venta? Digo, no te líes, que el tema de la segunda entrega va con el tema de los inmuebles. El tema de los vehículos no tiene nada que ver que sea primera o segunda entrega. Entonces estudié el tema y había tropecientas consultas tributarias que decían que aunque tú te hayas deducido el IVA al 50%, a la hora de vender, como el bien estaba contabilizado dentro de una sociedad mercantil, pues tenías que vender repercutiendo el IVA y se calculaba la base por la contraprestación total que se tenía, es decir, por el precio total de venta. Pues entonces, claro, el cliente no entendía, dice, oye, no entiendo esta forma de razonar tributaria que tenéis porque a la hora de deducir el 50%, a la hora de vender y repercutir al 100%. ¿Esto cómo es, no? Bueno, pues el caso es que ese cliente se quedó con el 100% puesto porque no existía esta doctrina, pero he conocido estas dos consultas que os cito aquí, que parten de la base de una interpretación, igual la conocéis todos y estoy hablando un poco de algo que ya se conoce porque es antiguo, ¿no? Pero parte de la base de una interpretación de la normativa europea en la que hace una ficción o explica que cuando el bien está parcialmente afecto, a la hora de transmitirlo, la transmisión, la base imponible, efectivamente es el precio total, pero de ese precio total hay que desglosar la parte afecta que lleva IVA, que si estuvo afecto al 50%, pues tenemos que repercutir IVA por el 50% del precio de venta. Y luego es curioso porque no dice nada respecto a la parte no afecta, que sería el otro 50%. Yo interpreto que si la mitad lleva IVA, la otra mitad tiene que llevar impuestos de transmisiones patrimoniales, porque si no está afecto a una actividad económica, por mucho que quien venda sea empresario o profesional, lo está vendiendo no como bien afecto, sino como, aunque un coche no se puede partir por la mitad, pero bueno, total, que estas dos consultas tributarias de 2007 y 2011 vienen a cambiar de rumbo y de criterio y a decir que efectivamente cuando vendas puedes vender repercutiendo solo el 50% del IVA. Y yo con lo mío ya he terminado, ¿vale? Entonces no sé si preferís ir preguntando o vamos pasando todo y después preguntamos al final. Continuamos, ¿no? Pues Francisco, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y suerte con este nuevo proyecto, a los dos, ¿eh? Enhorabuena. Bueno, siguiendo el formato que me comentan de las sesiones, comparto con vosotros un tema mucho más terrenal de los que están previstos en esta sesión. Por mi condición de economista, pues le doy cierta importancia al tema que vamos a ver y bueno, espero que alguno de vosotros no aburriros demasiado. En cualquier caso, si os aburro será durante 10 minutos, no será mucho. Bueno, comparto con vosotros los protocolos que seguimos nosotros en el despacho de revisión contable para prevenir incidencias fiscales. Lógicamente, un resumen, es un tema bastante amplio y tenemos solo 10 minutos que espero cumplir. Y por supuesto abierto a sugerencias por vuestra parte, tanto en público si da tiempo como en privado cuando queráis. Bien, nosotros comenzamos con ese protocolo contable solicitando a todos nuestros clientes de tributario, fundamentalmente PYME, solicitando en Excel un balance de suma y saldo y todos los mayores de todas las cuentas. Esta revisión la hacemos con carácter mensual, trimestral, anual, depende mucho del cliente, de los conocimientos que tenga, de si tiene un departamento de administración solvente, de si su departamento de administración es una persona que sabe más contabilidad, que sabe menos contabilidad, depende mucho de las condiciones del cliente. Al recibir ese balance de suma y saldo y mayores en Excel, consignamos una serie de anotaciones para devolverle luego esas mismas Excel con las sugerencias por nuestra parte. ¿Cuáles son las anotaciones y verificaciones que venimos a hacer en ese balance de suma y saldo? Normalmente en los mayores no consignamos nada salvo que detectemos algo de cierta importancia en suma y saldo. Bueno, pues son los siguientes. Hago un resumen, intento ser ilustrativo. Revisamos en cuanto a las cuentas de compras, de ventas y de variación de existencia y de existencia, revisamos que el margen que se haya obtenido en el ejercicio sea coherente, sea un margen coherente. Ya sabéis que suele haber mucho juego con el tema de existencia a la hora de pintar bonito un balance para banco o a la hora de minimizar la tributación y no son muchas las pymes que llevan un inventario absolutamente riguroso. Entonces, ¿hasta dónde está nuestro alcance de preocupación? Pues ver que el margen es coherente
y que es homogéneo con los ejercicios anteriores. Esa es la prueba que nosotros llevamos a cabo. Luego, siguiendo el orden del plan contable en cuanto a gastos, pues nos preocupamos en general y obviamente de que todos los gastos sean gastos necesarios para la actividad y se correspondan con la actividad. Pero hay determinadas cuentas en las que nos detenemos con un poquito más de preocupación. Esas cuentas pueden ser pues la cuenta de reparaciones y conservación, porque nos podemos encontrar por la cuantía, sobre todo, que sean gastos activables, en el sentido de que al aumentar la vida útil del bien nos podamos encontrar con que no es deducible íntegramente, sino que va a ser deducible vía amortización. Es decir, esa reparación hay que convertirla contablemente en un activo y deducirla vía amortización en función de la vida útil. Todo ello, insisto, si la reparación es cuantiosa y efectivamente aumenta la vida útil del bien. En primas de seguro, es un gran ejemplo. En las pymes, sobre todo las pequeñas y las que son un poco pícaras, pues bueno, puede llegar a detectarse, no siempre por nuestra parte, el seguro de vida del socio, del administrador, el seguro del chalet en el brillante que tiene también el administrador. Entonces, bueno, un especial interés en que no haya gastos personales. Publicidad, propaganda y relaciones públicas, tanto en esa cuenta como en otros gastos, que son dos cuentas un poco cajones. Bueno, pues ya sabéis, el tema de los gastos en restaurantes, que es una causa perdida, gasolina, etcétera, etcétera. Siempre con el ánimo de efectivamente poder verificar que son deducibles. Suministro, pues exactamente igual que lo que acabo de trasladaros respecto de los seguros. También puede ser relativamente habitual encontrar suministros que se correspondan con gastos particulares del socio. Todo esto no quiere decir que nosotros verifiquemos apunte por apunte, porque claro, en un apunte no podemos no detectar que una factura de Endesa es particular, pero sí nos preocupamos de, y también por nuestra responsabilidad, de en esta hoja de cálculo que os comento, balance de suma de saldo, advertir que sean cuidadosos con eso. ¿De acuerdo? Gasto de personal, es obvio, tenemos que verificar que uno de los grandes objetivos de todo esto es minimizar requerimientos básicamente de gestión. Sin prepotencia alguna, puedo deciros que yo creo que en el despacho lo conseguimos, porque tenemos muy pocos requerimientos de gestión. Otra cosa son inspecciones, planes de inspección, tal. Y uno de las verificaciones importantes es comprobar, obviamente, que en la partida de gasto de personal los sueldos nos coinciden con el modelo 190. Si lo llevamos nosotros, perfecto, y si no, hay que hacerse con el 190 del asesor laboral para comparar que efectivamente está cuadrado. Aquí suele haber una incidencia importante, suele haber dos incidencias importantes. Una de ellas es que algunos asesores no incluyen las indemnizaciones dentro del 190, hay discrepancia y ya tenemos requerimiento, que podemos salvarlo, pero un requerimiento nunca es agradable y nos provoca trabajo en el despacho. Y la otra incidencia también es la diferencia inevitable cuando nos encontramos con que como las retenciones, las nóminas llevan ritmo de caja, mientras no hay pago no cabe la retención, pues nos encontramos con discrepancias entre el 190 y la contabilidad. Discrepancias que, insisto, puede dolernos la cabeza aunque lo justifiquemos. Gastos financieros no tiene especial mención, salvo que tengamos en cuenta los límites establecidos para las grandes empresas. Las amortizaciones tampoco de los activos tampoco podemos estar absolutamente pendientes, porque una de las consideraciones que tenemos en el despacho es que esto no debe ser más de media hora. Como esto sea más de media hora, está claro que no es rentable un cliente con una iguala de fiscal de X. Depende, pero ese X normalmente no suele ser rentable si aplicamos demasiada dedicación, pero al menos la poca dedicación que le apliquemos que se asegura. Las amortizaciones, pues un bicheo por encima para ver que hay corrección en los cálculos a los cuadros de amortización. Los deterioros que puede haber de activos, bueno, pues difícilmente podremos nosotros detectarlos. Los de deudores sí los podremos detectar, porque cuando ya se revisan varios años de una contabilidad, hay incluso capacidad para detectar que, bueno, que hay saldos recurrentes de deudores y que ahí ocurre algo, o hay un problema de morosidad o hay un problema de un error
que en determinado ejercicio se ha quedado colgado ese cliente ahí y que no se ha cobrado. Especial también dedicación para analizar el tema de la factura rectificativa. Cuando nos encontramos volúmenes de cierta relevancia en otros ingresos que no sean los ingresos corrientes de la actividad, pues bueno, preocuparnos un poco de si esos ingresos tienen IVA, no tienen IVA y sobre todo preocuparnos mucho que en la última parte del modelo 390, donde justificamos la estructura de ingresos que hemos tenido en el ejercicio, está bien complementada. De ahí vienen muchos requerimientos y, insisto, nos tenemos que preocupar de que esté todo perfectamente justificado en esa última parte del 190 para que se vea la estructura de ingresos. Eso en cuanto a ingresos y a gastos, insisto, muy resumido. En cuanto a las cuentas de capital y reserva, bueno, no tiene especial mención, pues como ya se conoce el capital y normalmente hacemos nosotros los impuestos sobre sociedades y asistimos a las juntas generales donde se ve la distribución de resultados, es fácil su comprobación y además no es una comprobación que necesite demasiado tiempo. En cuanto al tema de grupo 4, de deudores, acreedores, clientes, bueno, difícil por nuestra parte que detectemos, sobre todo si la contabilidad es voluminosa, que pueda haber errores. Sí podemos detectar ciertas incidencias, como encontrarnos, como decía antes, con saldos recurrentes de acreedores o de deudores, que salte un poco la alarma y que veamos que ahí puede haber un deterioro o un error, y bueno, y que nos encontremos también con saldos contrarios al natural, ¿no? Que nos encontremos con un saldo deudor cuando la cuenta es acreedora y viceversa. También nos preocupamos de consignar en la línea de esa cuenta en la Excel que estén atentos, aunque pudiera ser que el saldo sea coherente, por lo típico que haces el pago de Telefónica y todavía no te ha llegado la factura, ¿no? Tienes el saldo contrario, pero bueno, que lo verifique la empresa. Estaréis observando que esto no es solo un ejercicio de honestidad profesional y de diligencia profesional, sino también de cubrirnos nosotros muy mucho las espaldas con la responsabilidad, que sabéis que cuando vienen malos vientos se nos vienen encima. Más sugerencias, también es obvio, todo el grupo 47, verificar que coincide exactamente con todos los impuestos presentados, con toda la variedad de impuestos presentados. Grupo 55, en el despacho le llamamos el grupo, la zona del balance de luces de neón, ¿vale? Nos preocupamos muy mucho que no haya saldo en el grupo 55, salvo que sea un saldo justificadamente correcto. Nos preocupa la 555 de partidas pendientes de aplicación, ya no por su objetivo, que debiera ser un objetivo absolutamente coherente, que es a lo largo del ejercicio pues tener ahí las partidas que no tienen aún una finalidad o un concepto claro, pero bueno, lo normal es que denote cierto descontrol, ¿vale? La cuenta 551, que voy a deciros, vosotros que os dedicáis a esto, pues así que es luces de movimientos entre socios, juego con movimientos y compensaciones necesarias para saldos que no nos llegan y que necesitamos esos saldos para pagar, en fin. Ante una necesidad imperiosa de utilizar algún tipo de cuenta de este tipo y no encontrando otro recurso, en lugar de utilizar esta cuenta, mejor nos lo llevamos arriba y lo plasmamos como algún tipo de crédito a largo plazo, que además a efectos de banca nos vendrá muy bien porque no lo tendremos en corto plazo ni en corriente y no estará en fondo de maniobra. Tesorería, y ya acabo en un minuto. Tesorería, nos preocupamos en el despacho no solo de que nos encontremos con una caja positiva a final de año, que es evidente que debe ser positiva porque no cabe una caja negativa. Nos preocupamos muy mucho de hacer una revisión en 20 segundos de que no se ha quedado negativa a lo largo del año. La caja no puede quedarse negativa. Y si se quedará negativa, está claro que nos van a imputar ingresos en 2 segundos, cuando lo vean en inspección.
Otra sugerencia es que habitualmente, sobre todo en época de crisis, las cuentas 572 de banco nos las encontramos en alguna ocasión negativa. Bueno, por higiene contable y por imagen, pues mucho mejor reclasificar a final de año a una cuenta de pasivo en lugar de una cuenta activo para que no tengamos un banco negativo. Si a esto le unimos todo el tema de correcta confección de los modelos fiscales y nos preocupamos enormemente, no verificamos, pero sí nos preocupamos enormemente de que la compañía gestione bien su modelo 347, que como sabéis es de donde vienen gran parte de los requerimientos. Bueno, pues preocuparnos de bombardear a la compañía diciéndole, oye, que controléis el 347, que controléis el 347. Y por supuesto, mi recomendación es clara, no debe ser de nuestra competencia por rentabilidad del despacho y por el aspecto de contabilidad encargarnos de llamar a proveedores, clientes para comprobar que el 347 está cuadrado, que vamos a consignar lo mismo en el 347. A mí ese tipo de cosas, lo mismo que otras como es firma digital en nuestro poder, etcétera, etcétera, me preocupan enormemente. Y nada, por último decir que ya lo dije al principio, que en base al nivel de conocimiento que vayamos detectando que tiene nuestro cliente, pues subiremos o bajaremos el nivel de seguridad. Y repetiros, para los que no llevéis un protocolo de este tipo, seguramente la mayor parte de vosotros lo llevaréis, que bueno, que entiendo que es necesario y que a nosotros nos da mucho confort que nos hayamos cruzado muchos correos electrónicos indicándole a los clientes lo que deben de controlar. Nada más, no sé si me he pasado. Estupendo. Vale. Bueno, ahora va a hablar nuestro compañero Antonio Naranjo. Antes de pasar de la palabra a Antonio, voy a hacer un breve comentario de lo que ha expuesto Francisco Vázquez, y es el siguiente. Como sabéis, nuestro sector está cambiando a una velocidad vertiginosa, ¿no?, por el tema de la tecnología. Entonces, muchas de estas cuestiones contables, de controles, hay aplicaciones informáticas que las resuelven, ¿eh? Algunas de las cosas que tú has comentado, nosotros, por ejemplo, en el despacho trabajamos con SAGE, no soy vendedor de SAGE ni nada de esto, ¿eh? Nosotros trabajamos con SAGE y hay una aplicación que se llama Autodeskpro, que se vincula con SAGE, no sé para otras herramientas informáticas con Atreo, eso no sé si funcionará, pero que este Autodeskpro hace un control interno para la coherencia de todo este tipo de datos. Por ejemplo, controla si en SAGE tenemos informado el capital y los socios, pues controla que en el balance el capital contable coincida con el que tenemos informado en los cargos y órganos, por ejemplo, ¿no? Controla esto que has comentado de comparar el 190 presentado con los saldos que tenemos de sueldos y salarios de los empleados. Comprueba también si la caja se queda negativa. Comprueba si ha habido pagos en metálico superiores a 2.500 euros, que están prohibidos legalmente. O sea, hace una serie de chequeos de forma automática y en un segundo, que luego te chiva todos esos fallos y los vas mirando. También te comprueban los saldos de falsa naturaleza, es decir, saldos que por naturaleza son deudores, como clientes o deudores, pero que están en negativo, o saldos acreedores, que lo normal es que estén en saldo acreedor y estén en positivo. Todo eso te lo va archivando. Ya te digo, esta herramienta se une con SAGE, pero habrá otras, y yo creo que en nuestro sector tenemos que apoyarnos muchísimo en la tecnología para facilitarnos el trabajo y para conseguir que las igualas estas que cobramos por fiscal o por contabilidad pues acaben siendo rentables, ¿no? Porque le dediquemos poco tiempo y haya seguridad jurídica de lo que estamos revisando está bien controlado. Pues nada más, Antonio, perdona que te haya quitado un poco de tu tiempo. Nada. Buenos días a todos. En primer lugar, darte las gracias por la invitación. Yo simplemente voy a comentar una consulta vinculante, es antigua, de octubre del 2009, de una consulta que un cliente me planteó sobre la compra y venta de derechos de pago básico de la PAC que no vayan ligados a una tierra y no vayan ligados tampoco a un CIF. Entonces, en esta consulta vinculante, me parece, lo que voy a hacer es resumirla
porque está bastante bien explicada el tema. Lo que primero se meten va a ser con el IVA, que yo no me voy a detener mucho porque lo dice claramente. Las entidades consultantes, como los agricultores que sean personas jurídicas, serán sujetos pasivos al impuesto de sociedades y tributarán por la renta que obtengan del resultado contable, y se acabó. Aquí no hay mucho que decir, simplemente tributarán por el impuesto de sociedades. El caso que a mí se me planteó fue ya relacionado con el impuesto de la renta. Y si tributaba, no tributaba, qué era el derecho de pago básico, y sobre todo un derecho de pago básico que el cliente ya lo había obtenido por el mero hecho de tener la tierra. Hace muchos años tenía la tierra heredada y con el tiempo ya llegó el pago básico y ya adquirió ese derecho. Entonces, lo primero que habría que ver, y lo que te dice la consulta vinculante, es qué es ese derecho de pago básico, y es un activo intangible afecto a una actividad económica. Entonces, está claro que va a tributar en la declaración de la renta como ganancia o pérdida patrimonial. Está claro que tenemos el valor de venta, pero no tenemos el valor de compra, porque lo hemos adquirido porque teníamos ya la tierra, o porque en la compraventa de esa tierra no aparece especificado el valor del derecho de pago básico, o en una herencia de esa tierra, en el impuesto de sucesiones, no aparece indicado el valor, sino ya tendríamos el valor y sería todo un poco más sencillo. Al tratarse de un elemento patrimonial afecto a una actividad económica, el valor contable, habrá que coger el valor contable, sin perjuicio de las especialidades que reglamentariamente pueden establecerse respecto a las amortizaciones que minoren dicho valor. El problema que aparece aquí, y que también lo consulté en la agencia tributaria, es que aunque contablemente tenga un valor X, hay que aplicarle las amortizaciones. Y claro, si esto es derecho de pago básico, normalmente viene de antiguo, empiezan de los años 80, 90, pues está claro que el valor va a ser de adquisición va a ser cero. Y ahí, pues claro, ahí tenemos un problema. Entonces siempre a lo mejor la solución, muy bien, para salvar ese escollo, la verdad que es problemática, porque se venden se valoran alto y te van a imputar la ganancia entera. Con respecto al valor, al IVA, está claro que la cesión de derechos tributan IVA. Aquí lo que me voy a detener es básicamente qué pasaría con aquellos agricultores que están en el régimen especial de la agricultura, de ganadería y pesca. Si aquí se va a tributar por IVA o no. Está claro que se consideran incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca los servicios de carácter accesorio a las explotaciones a las que resulte aplicable dicho régimen especial, siempre que el importe del conjunto de los servicios accesorios prestados excediera del 20%. Si excede del 20%, ya no es accesorio a tu actividad. Lo que pasa es que esta consulta vinculante entiende que no es una cosa accesoria a la actividad, si es simplemente un derecho que va a tributar, que está sujeto y no exento al impuesto del valor, del impuesto del IVA. Y ya por último, la consulta vinculante también habla del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que dice como tributa por IVA, está claro, pues no tributa por transmisiones patrimoniales. Simplemente la consulta está bastante bien y te resuelve el problema de cómo tributar. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Pues, Rafael.
En primer lugar, mi agradecimiento a Sergio, Daniel, al Colegio de Abogados, por llevar a cabo esta iniciativa y que estoy seguro que va a ser bastante exitosa, que se va a prolongar pues bastante en el tiempo, ¿no? Son dos temas los que había cogido para hablar. Disponemos, como sabéis, de muy poco tiempo. Trataré de ser lo más breve posible y lo simplificaré al máximo. Uno es relativo, bueno, son dos temas que pueden estar muy de actualidad. Uno es relativo, pues, a los servicios profesionales, a las minutas por parte, a lo mejor, de abogado en un concurso de acreedores, esa tributación, esa naturaleza fiscal que tiene. Y, por otra parte, hay un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención desde que empecé con el ejercicio de esta actividad y que fue la empresa familiar. Entonces, mirando sobre sentencias más o menos recientes sobre empresa familiar, pues me encontré con esta sentencia en unificación de doctrina que entiendo que seguro que habéis sido conocedores de ella. Empezando con el tema respecto a la empresa familiar, se trata de la sentencia del Tribunal Supremo 1244/2017, en la cual se estima el recurso de casación para unificación de doctrina contra la sentencia del Tribunal Superior de Galicia y estima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución del TEA. Aquí, al fin y al cabo, se trata de una donación de una oficina de farmacia en la cual se acoge el contribuyente a la reducción que todos conocemos del 99% por empresa individual. La Administración lleva a cabo una comprobación, entonces se va a la ley del impuesto del patrimonio y dice, bueno, de los requisitos que hay que cumplir, que se trate de un bien y un derecho necesario para la actividad, se considera que se ejerce la actividad de forma habitual, personal y directa, también se cumple, pero no constituye la principal fuente de renta. No constituye la principal fuente de renta porque en ese ejercicio en concreto la base imponible era inferior al 50% de los ingresos en la actividad económica del contribuyente. Entonces aquí el contribuyente lo que hace es que inmediatamente, una vez ya iniciado el procedimiento de comprobación, presenta una liquidación complementaria del IRPF apoyado en un informe de auditoría, en la cual minora los gastos y de esta forma pasaba ya a tener más del 50% de los ingresos venían a ser ya de esta actividad de farmacia. Tanto el TEAR como después el TSJ de Galicia lo rechazan estos planteamientos y acude en casación al Tribunal Supremo en unificación de doctrina, puesto que en este sentido hay otra sentencia en concreto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que venía manteniendo lo contrario. Entonces el Tribunal Supremo se pronuncia sobre este tema y dice que no puede cuestionarse la posibilidad de presentar una liquidación complementaria en aras del artículo 122 de la Ley General Tributaria. Es decir, tenemos 4 años para presentar una liquidación complementaria siempre y cuando esté, por supuesto, que esté basada en un error aritmético o de hecho, que haya habido un error al fin y al cabo. Y lo que no puede la Administración, cuestión distinta, es que la Administración hubiese cuestionado la realidad de los hechos, cosa que aquí pues no hizo. En definitiva, podemos presentar una liquidación complementaria una vez ya habiendo sido iniciado el procedimiento de comprobación. Después, el otro tema que quería comentar era el relativo a los servicios profesionales, especialmente por parte de abogados, su consideración como rendimientos irregulares a raíz de la reciente sentencia de 19 de marzo de 2018. Esta sentencia pues viene, digamos, a desarrollar lo que se consideran como rendimientos irregulares que están regulados en el artículo 32.1 de la ley del IRPF con la vigente regulación. Hubo unas sentencias anteriores, en concreto la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2004, la sentencia del Tribunal Supremo también de 1 de febrero del 2008, resolución del TEAC de 31 del 2013, en la que se cuestionaban los rendimientos de unos abogados como rendimientos irregulares.
Esta sentencia dijeron que sí, que efectivamente se trataba de rendimientos irregulares, pero era el amparo de la ley antigua del IRPF, del antiguo artículo 32.1. Esta sentencia de 19 de marzo aborda la consideración de rendimientos irregulares, pero desde el punto de vista de la actual redacción del artículo 32.1 del IRPF. Este artículo ha sido un poco problemático en lo que se refiere a determinadas profesiones, como es nuestra profesión, como son también pues odontólogos, como son también pues arquitectos. Este artículo fue recientemente modificado y incluía una coletilla final que era la que estaba dando bastantes problemas. En concreto decía: no resulta de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un periodo que cumplía los requisitos anteriormente indicados, es decir, generación en más de 2 años, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtengan este tipo de rendimientos. ¿Qué ocurría con ello? Pues que esto dejaba al margen, este artículo parecía dejar al margen pues todos estos planteamientos de profesionales como los que acabo de comentar. De hecho, había una sentencia que decía que como un abogado había tenido rendimientos muy similares a lo largo del año 2007, 2009 y 2011, había una nota de habitualidad que impedía la aplicación de los rendimientos irregulares. También había una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que iba aún más allá, que al fin y al cabo venía casi a criminalizar, ¿no?, la actividad por parte de un abogado, ¿no?, en cuanto que consideraba, que decía que estaba en poder del abogado el determinar si era regular o irregular. Es decir, el abogado pactaba con el cliente: no me paga hasta dentro de un tiempo porque estamos, prolongando el procedimiento, me lo pagan más tarde y, por tanto, estos rendimientos no serían irregulares. Entonces, en este sentido, se pronunciaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el que decía pues que estos tipos de rendimientos nunca tenían esa consideración de rendimientos irregulares. Viene, entonces, en este momento, pues surge la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de marzo del 2018. Y esta sentencia, la verdad, que ha tenido, yo considero que ha sido de las sentencias, digamos, que en esta materia de rendimientos irregulares, digamos, que más importancia ha podido tener, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de nuestra profesión. En concreto, esta sentencia tiene 3 puntos muy claros y que son que los ingresos de un abogado por su actuación en una defensa procesal con una duración superior a 2 años, cuando se perciben de una sola vez o bien en el mismo ejercicio, se consideran generados en un periodo superior a 2 años a efectos de acogerse a la reducción. Asimismo, esta sentencia, otra cosa que viene a decir era que, al contrario que las sentencias que había anteriormente, las cuales excluían pues las profesiones que había comentado, es decir, que tenían un criterio subjetivo, esta sentencia se centra más en el criterio objetivo y dice que habrá que estudiar caso por caso y ver cuáles son las incidencias en cada uno de esos casos. Es decir, no por el hecho de que se trate de un ingeniero técnico o de un abogado, no va a dejar de ser ya un rendimiento con naturaleza irregular. Y después hay un punto también que es de los que me parece más importante, y es que la carga de la prueba, en este caso, a quien realmente incumbe es la administración. Es decir, el contribuyente se aplica la reducción y será la administración la que tenga que probar que efectivamente pues que se trata de unos rendimientos que no tienen esa naturaleza de irregular. Y por tanto, y en definitiva, con respecto a esta sentencia, habrá que estar a la situación concreta de cada caso, pero se abre una importante vía para planificar la percepción de algunos honorarios profesionales. Muchas gracias. Bueno, ya por último, César Cayuela. Más o menos estamos cumpliendo el horario. Vamos un poquito tarde porque hemos empezado tarde, pero creo que hemos dimensionado bien el contenido para que durase 1 hora.
César, tiene la palabra. Gracias, Daniel. Gracias, Sergio, por el esfuerzo y espero que sea una iniciativa que dure mucho y no sea útil a todos. Yo dos temas breves y prometo cumplir también de tiempo. Uno es un tema que yo creo que con la última modificación de la no sujeción en IVA para transmisión de empresas empieza a dar lata y tendrá que ir aclarándose poco a poco, que es el siguiente: en qué casos es trasladable a diferentes situaciones, pero en qué casos las transmisiones de fincas rústicas pues son la transmisión de una empresa y entonces son operaciones no sujetas en IVA y pasan a pagar en transmisiones patrimoniales. Con una segunda parte del tema que yo estaba pensándolo en estos días, que la tributación que tenemos en España es un poco una trampa, ¿no? Porque la transmisión directa del inmueble permite la renuncia a la exención de IVA y por tanto no pagas transmisiones patrimoniales aunque tenga actos jurídicos documentados. Es decir, estás pagando IVA, que es un impuesto neutral y que lo recupera, pero no estás pagando la escala de transmisiones patrimoniales del 8 a 10%, que encarece bastante la transmisión, mientras que en cuanto que cae en la no sujeción, pues automáticamente ya no tienes posibilidad de renuncia a la exención y automáticamente te caes en tener que pagar transmisiones patrimoniales. Yo creo que aquí hay dos extremos. Yo no tengo clara la solución. Hay un planteamiento administrativo que en algunos casos vienen a decir algo así como que la transmisión de una finca rústica per se ya es una empresa. Entonces tendríamos que todas las fincas rústicas tendrían que terminar pagando transmisiones, porque prácticamente vienen a decir que la finca, con tener tierra y las subvenciones, pues ya se puede explotar, porque usted puede pedir los servicios de la calle que le cultiven y que le hagan. Yo dos comentarios muy breves de esto. ¿Dónde veo yo que está el lío? Pues por un lado, tributo se basa en decir si hay una empresa o no hay una empresa. En estos casos, en una sentencia del tribunal, una antigua, del caso Cita del año 2004 y otra un poco más reciente, para ver en qué casos lo que se transmite se considera una empresa. Al final, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene a hablar de una empresa, yo creo que en unos términos parecidos a lo que es la definición de una empresa en España, que haya una organización empresarial, es decir, que haya medios humanos y materiales que constituyan un todo que sea una empresa. Cuando esto llega a España, ¿qué tenemos aquí dentro? Pues en el ámbito de Tribunal Económico viene a reproducir esta doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no nos terminan aclarando qué se entiende por una empresa o qué no se entiende por una empresa. Y empezamos a tener miedo, porque si hay por ahí alguna sentencia del Supremo diciendo que unos meros solares que tienen ya un contrato de desarrollo de una promoción, pues que ahí no hacen falta ni empleados, ni infraestructura, ni nada, que esos dos elementos ya terminan siendo una empresa. Entonces, todo esto da miedo, porque entonces cualquier cosa terminaría siendo una empresa. Curiosamente, cuando la Dirección General de Tributos se tiene que pronunciar por lo que considera una empresa a efectos de que haya una rama de actividad, que sería una cosa distinta, porque ahí tiene que haber empresa en el que adquiere y la misma en el que recibe, terminando para que haya una continuidad en la rama de actividad. No es exactamente el mismo concepto de empresa, pero al final, cuando, por ejemplo, hablan de que pueda haber una empresa para una operación de esta, que es al contrario, cuando estamos diciendo que haya empresa para que no haya sujeción de IVA, lo estamos diciendo para pagar transmisiones.
cuando lo estamos diciendo en el impuesto sobre sociedades para aplicar el régimen especial de fusiones, lo estamos diciendo a lo contrario, para no pagar impuestos. Ahí resulta que cuando se está hablando de que una explotación agraria, por ejemplo, tenga que ser una empresa, están diciendo que tiene que haber el personal, contratos de suministro, que tiene que haber muchísimo más para que se pueda llegar a considerar una empresa. Y ahí estamos en la inseguridad que tenemos en España, que en unos casos una empresa requiere muchos requisitos y en otros casos muy pocos. Yo no sé por dónde terminará todo esto. Yo hay una segunda parte de esto que me la plantea, pero no tengo claro cuál es la idea, y es más propio que aquí en un estrado, era en un café jurídico, porque no tengo realmente claro una idea sobre esto, pero sí hay una cosa que me chirría en España, y es que lo que prevé la directiva comunitaria para que haya transmisiones de empresas no sujetas es una norma que se establece en la Unión Europea para facilitar la transmisión de empresas y que la transmisión de empresas pague menos impuestos. Y en España resulta que con esta ratonera lo que terminamos es que si la transmisión de una finca rústica es un bien aislado que se transmite, puede tener renuncia a la exención de IVA y no tiene transmisiones y paga menos impuestos. Pero si le aplicamos lo que dice la directiva, que la directiva lo dice solo para pagar menos impuestos, terminamos pagando más impuestos en España por vía de pagar transmisiones. Yo aquí no lo sé si es una cuestión prejudicial o qué es lo que hay, no lo tengo claro porque no lo he estudiado a fondo, pero hay algo que me chirría, que no entiendo y que desde luego va contra la filosofía de neutralidad del IVA y contra el artículo de la directiva que dice que no se establezcan otros impuestos, el 400 y pico, que dice que no se establezcan otros impuestos que colisionen con el IVA. Entiendo que también va, porque es verdad que la exención en inmuebles es una opción española, pero cuando usted accede en España a que haya exención en la transmisión de bienes inmuebles entre empresarios, tiene que ser completa. Lo que no puede ser es que cuando sea la transmisión de una empresa ya no hay exención, porque está en no sujeción y ya no cabe la exención. Entonces, algo ahí hay que me chirría y que no veo claro. Y desde luego no veo tampoco claro que todas las transmisiones de fincas rústicas terminen convirtiéndose en operaciones no sujetas, sin posibilidad de renuncia a exención de IVA. Ahí tendrá que haber yo creo que tendrá que acercarse más la sentencia a que haya por lo menos que haya una verdadera empresa. Y el otro tema que me comentaba Daniel, que analizáramos, y ya muy breve, en dos minutos, es que había una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 que decía que la interrupción de la prescripción en IVA se producía con la presentación del resumen anual. Es decir, cada uno va presentando el día 20 de abril o del mes que fuese la liquidación trimestral o mensual, y ahí es donde estoy autoliquidando. A partir de ahí empiezan a contar los 4 años. Pero dijo el Supremo que cuando llego en enero del año siguiente y presento el resumen anual de IVA, cortaba la prescripción y volvía a contar. Lo decía el Supremo. Yo esto no lo he entendido nunca muy bien. Lo decía en el sentido de que consideraba que como en el resumen anual de IVA se acompañaban los modelos trimestrales, eso era una especie de ratificación de lo que se había hecho en el trimestre, entonces se interrumpía. Ahora lo que ha habido es que hay 2 autos de admisión de casación por interés casacional, que me los pasaba Daniel, en el que lo que se plantea es volver a revisar esta doctrina del Tribunal Supremo, en el sentido de que primero ya no se acompaña, esto era trasladable también a interrumpir las retenciones respecto al 190, y lo que dicen estos autos que hay interés casacional en analizar la cuestión de nuevo, primero porque ni al 390 ni al 190 se le acompañan ya los trimestres, por tanto lo que se decía no es sostenible, y segundo porque parece que se están
orientando más a que sea una mera declaración informativa y a que la nueva redacción que tiene la Ley General Tributaria sobre interrupción de la prescripción habla de actos específicos de autoliquidación. Entonces, entender que esos resúmenes anuales son actos de autoliquidación excesivo. Yo además creo que estos autos, cuando están cogiendo las primeras cosas con interés casacional, es que van a decir casi siempre o muchas veces que sí, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más. Muy bien, bueno, pues yo respecto a esto de lo que has comentado, César, de la no sujeción a IVA de las ramas de actividad, no me ha dado tiempo a aportarlo en la documentación porque es que lo leí anoche, ¿vale? Pero ha salido publicada una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 21 de marzo del 18 que resuelve un caso, o sea, no llega a resolver lo que a nosotros nos preocupa, esa inseguridad jurídica de que perdemos la exención y nos quedamos con la no sujeción, pero en un caso muy llamativo de una empresa en concurso que se transmite una fábrica y las máquinas que contienen la fábrica como unidad productiva, todo esto dentro del concurso. Entonces, la administración concursal la vende, repercute IVA y el que soporta el IVA se lo deduce. Llega a Hacienda, revisa y dice: no, este IVA no es deducible porque esto no lleva IVA, porque no está sujeto a IVA, ya que usted lo que está comprando es una rama de actividad, y además es que en el propio contrato y dentro del concurso se vende como unidad productiva. Bueno, pues después de pasar inspecciones, recursos y demás, el TEAC, el Tribunal Económico Administrativo Central, llega a la conclusión de que da igual esa calificación concursal de unidad productiva, sino que se basa en la definición de lo que supone la transmisión de una rama de actividad o de una actividad que tenga, aquí no se transmitían empleados, por ejemplo, pues la empresa estaba ya inactiva de hace tanto tiempo, y entonces llega a decir, que os lo voy a leer, un párrafo muy corto, dice: a juicio de este Tribunal Económico, lo que se transmite son elementos patrimoniales, no una rama de actividad, que por sí mismos no son capaces de desarrollar una actividad económica autónoma en sede del adquirente. No basta con que el conjunto de los elementos transmitidos permita desarrollar en el futuro una actividad económica autónoma, sino que deben posibilitar el ejercicio de alguna actividad cuando se produce en el momento de la transmisión. Entonces, el hecho de adquirir la fábrica y la maquinaria, como aquello había que, aquí en este caso además habían discutido el tema de que todo aquello había que hacerle una puesta a punto, que las máquinas no era dar al botón y ya se ponían a producir, sino que había que comprar existencias, había que ponerlo en marcha, hacer procesos de selección y contratar personal, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene a decir esta resolución del TEAC es que si lo que tú adquieres mañana es capaz de obtener ingresos por sí mismo, vale, entonces en el momento de la adquisición estás adquiriendo una rama de actividad, pero si necesitas un proceso de reparación o de preparación para ponerlo en marcha, entonces sería lo que estás transmitiendo no es la rama, sino el elemento patrimonial que ya se le aplicaría el régimen, en este caso, que llevaba IVA, ¿vale? Bueno, pues si queréis esta resolución en concreto os la mando aparte, porque es que la leí anoche y por eso no la he juntado, pero tiene interés al hilo de lo que comentaba, ¿vale? Y luego me gustaría, si os ha surgido alguna duda o tenéis opinión, que os pasemos el micrófono y podéis participar preguntando algo o lo que sea. ¿Tenéis, alguien se atreve a coger el micrófono, a no ser tímido? Bueno, pues ya está. Siendo tarde, nos vamos a marchar, ¿no, Sergio? Sí, muchas gracias a todos por asistir y en especial a los ponentes por ofrecerse, y más en especial todavía a Daniel, porque ha sido el verdadero artífice de esta primera sesión. De verdad, muchas gracias a todos.